Hoy se cumplen 250 años del nacimiento de José Gervasio Artigas. Para varias generaciones de uruguayos, nuestro prócer, el padre de la patria, el conductor. A diferencia de otros héroes independentistas sudamericanos, Artigas, además de su coraje y habilidades militares, expuso un pensamiento que reconocemos en muchas de sus frases y sobre todo en las instrucciones del año 13. Sin embargo, algunos historiadores han relativizado esa herencia que los uruguayos compartimos, más allá de banderías político-partidarias. ¿Qué dice la herencia artiguista hoy y cómo deberíamos acercarnos a esa figura? Lo conversamos en la mañana. Y para ello es que le damos la bienvenida al historiador, investigador Santiago Delgado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Como decía un poco el informe de arranque, Artigas, bueno, es muchas cosas, ¿no? Héroe, mito, prócer. ¿Con cuál de esas figuras, o quizá otra, te quedás más tú, digamos, como en tu rol de investigador, ¿no? Bueno, yo me quedo con el líder de un movimiento emancipador que tomó de la sociedad en la cual vivía varias cosas para buscar un objetivo que era, bueno, ¿no? Una emancipación y la unión de los pueblos, ¿no? Creo que eso es lo más rescatable del líder de Artigas, ¿no? Es curioso, hoy lo comentábamos, ¿no? Que no sé si sucede con otros líderes sudamericanos, pero Artigas sirve para todo, ¿no? Desde sí, el más anarquista hasta, no sé, hasta mismo la dictadura militar. ¿Cómo se logra esa construcción que se pueda amoldar a todo, a todas las divisas políticas, los partidos, todo el mundo lo reivindica? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Primero, el mismo personaje histórico, Artigas, José Artigas, es un personaje que es muy variopinto, se puede abordar desde muchas perspectivas. Fíjense que el periodo de actuación son solo 10 años. Sí. Tiene todo un periodo previo, que fue contrabandista, después cuando se va al Paraguay. O sea, es una figura muy interesante que se puede abordar de varios aspectos y lados. Yo creo que también la construcción que se hizo del héroe fue muy interesante, es un proceso muy interesante, fue una construcción muy bien hecha, o sea, con mucha documentación, ¿no? Y que marca eso, ¿no? O sea, que la posibilidad de que distintas colectividades, aún hoy en día, o sea, reivindiquen la figura de Artigas, creo que marca la pauta de que es un personaje interesante, pero que también su proceso político, su pensamiento, aún sigue siendo explorado y reivindicado. Durante buena parte del siglo XIX estaba sobre todo la leyenda negra, ¿no? De cuatrero, casi un terrorista, y se dice que el dictador Máximo Santos fue de alguna manera el que empezó a reivindicar la imagen de Artigas con esa idea de unir a los orientales más allá de las divisas. ¿Quién más, primero si eso es así, y quién más estuvo en esa construcción? Bueno, sí, es así, diciéndolo en forma breve, ¿no? Sí, obviamente. Bastante más. Sí, o sea, está lo que Pibel Devoto, el historiador Pibel Devoto, llamó la leyenda negra, y después se va a pasar al culto, ¿no? La leyenda negra parte de, rechazo principalmente que tenían las clases altas del Río de la Plata hacia Artigas, ¿no? Hacia lo que significaba Artigas, mejor dicho. Justamente con la repatriación de sus restos en 1855, empieza a reivindicarse su figura. Había una necesidad de buscar un elemento de unión. O sea, recordemos, la sociedad del siglo XIX estaba muy dividida, sobre todo por las banderas políticas. Y Artigas representaba esa unión, o más bien esa unión anhelada, ¿no? Que era lo que se buscaba. Después hubo toda una serie de trabajos históricos, ¿no? Historiadores que estaban muy vinculados a los partidos políticos y sobre todo al poder, que después se va a llamar lo que es la historiografía nacionalista o tradicionalista, ¿no? Que reivindican a Artigas como el precursor de la nacionalidad oriental, ¿no? Como quien nos dio la libertad y leyó lo que quería el pueblo, ¿no? Y lo guió hacia su independencia, ¿no? Esa es una visión, y decimos nacionalista porque entiende al Uruguay como un estado preconfigurado, incluso antes de los tiempos coloniales, ¿no? Entonces, todo eso ayudó a armar
¿no? a armar lo que será el culto a Artigas, ¿no? También está el arte, ¿no? O sea, las obras, esculturas, pinturas, o sea, bueno, el caso de Blanes con la pintura de Artigas en la puerta de la Ciudadela es una imagen icónica, sí, ¿no? Es una construcción, sí. o sea, de un héroe que no tenía, o sea, casi no fue retratado en su época, pero que, bueno, que necesitaba una imagen. Y bueno, eso es un claro ejemplo. Y bueno, todo eso fue ayudando a la construcción hacia el Artigas mítico, que bueno, el historiador Clavel de los Santos habla que en 1950, en su centenario de su muerte, se generó el Artigas mítico. Fue la consagración mítica de Artigas. Ahí, en 1950. Y que ahora es hasta el Día del Abuelo. Sí, exactamente. Sí. Hasta el abuelo. Es una construcción política, Artigas, sin duda, pero ¿qué hay digamos, en los uruguayos orientales algo más que una construcción? ¿Hay algo vinculado a otra cosa? Bueno, sí, yo considero que, o sea, es una construcción muy bien hecha y que caló muy hondo en la población. O sea, yo creo que Artigas es muy reivindicado por la población en general y causa, no sé si simpatía o adhesión el programa artiguista, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones del artiguismo también, no solo de Artigas, sino del artiguismo como el movimiento, que hacen que hasta el día de hoy la población en general lo vea con buenos ojos, o sea, ese proceso y lo considere como parte de nuestro país, ¿no? Sí, no deja de ser curioso, ¿no? De todas maneras, habiendo tantas divisiones políticas que bueno, yo sigo insistiendo en eso de que, bueno, de que se amolde a todo, ¿no? Sí, bueno, sí, no, o sea, no igual, puede ser que... Sí. Igual no siempre, o sea, también influye mucho el contexto histórico, ¿no? Esto es muy importante, porque no siempre Artigas fue una figura de unión, o sea, sobre todo después de la década del 50, con la crisis, ¿no? Cuando se empieza a complicar la cuestión económica, hay movilización social, ahí Artigas empieza a ser disputado, por ejemplo, desde partidos de izquierda que reivindican un programa más social, ¿no? Más revolucionario de Artigas, y bueno, y eso es rechazado por ciertos sectores de la sociedad y lo vinculan a los movimientos sediciosos, etc. Claro. Bueno, entonces es importante también el contexto, es importante la figura, pero también el contexto en el cual se interpreta su obra. No, incluso, bueno, ¿no? Cuando sus restos fueron finalmente puestos en el mausoleo, yo sé que se discutió si se ponían o no se ponía la frase de Artigas y bueno, no quedaba muy bien. Bueno, sí, ese es otro ejemplo, o sea, de la importancia del contexto. O sea, claro. La dictadura hizo un uso político de Artigas y bueno, y en la inauguración del mausoleo obviamente no se utilizaron esas frases, o sea, no se pusieron, no se colocaron, por una cuestión de que podía hacer daño a la imagen del régimen. Bueno, eso es un ejemplo también de cómo el contexto influye, ¿no? Mucho se ha dicho sobre el silencio de Artigas una vez que se fue al Paraguay, bueno, que no volvió por distintos motivos, porque no se cumplió el objetivo que él quería, porque se sentía alejado. ¿Cuál es la visión que tú tenés de ese silencio? Bueno, es un tema poco abordado desde el punto de vista historiográfico, o sea, no se ha investigado tanto como si se ha investigado su etapa política y de liderazgo en el Río de la Plata. Mi visión es, bueno, ahí juega parte también la construcción que se hizo, ¿no? O sea, del héroe y que choca muchas veces, o sea, que la gente no logra entender, bueno, como un héroe de nuestro país, o sea, vivió 30 años, o sea, en otro país y nunca volvió y nunca retornó. Yo creo que ahí hay que interpretarlo como, bueno, o sea, como un proyecto político que no funcionó, que no se pudo llevar a cabo por distintas cuestiones, por las alianzas que se dieron entre las clases dirigentes de la época, y que bueno, que una vez concretada la invasión lusitana, o sea, Artigas creo que, bueno, ya se llamó a retiro y bueno, o sea, es un tema muy complicado y que hasta hoy en día no está muy claro. Claro, ¿no? La tradición de Rivera, sí, ¿no? Bueno, distintas cuestiones. Bueno, da para hablar mucho más, pero se nos fue el tiempo. Estaba bueno recordar a Artigas con un historiador como tú. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Nos vamos a una tanda y seguimos con más La Mañana.